A partir de ahora, el coloquio del jueves, día 5 de mayo de 1983. Entre los intermediarios, entre la jerarquía y la humanidad, están los grupos enfocados espiritualmente. Entonces yo me atrevo a preguntar, ¿cómo podríamos ayudar a aquel que viene y qué es lo que no deberíamos hacer? Bueno, cuando hablamos de aquel que viene, nos referimos al avatar. Según se nos dice, el avatar de la nueva era, es decir, aquel que viene es Cristo, el Bodhisattva, el instructor del mundo, que es al propio tiempo, en aquellos momentos en que Él está como instructor del mundo, el intermediario entre la humanidad y Shambhala. Él representa la jerarquía, por lo tanto no es representar a la humanidad ante la jerarquía, sino ante Shambhala. Ahí la ley de los intermediarios cósmicos. Daos cuenta que los ángeles solares son intermediarios cósmicos que están unificando la personalidad del hombre con su mónada espiritual, y está esperando ansiosamente, tal como se dice en los libros esotéricos, que el hombre llegue a tener la estatura de Cristo, la estatura del ángel solar, para que el ángel solar pueda liberarse, pueda retornar a su patria espiritual, el corazón del sol o el plano mental cósmico. Esto es lo que sabemos. Pero del intermediario al cual no se hace mucha referencia es al señor Buda, que tiene la misión de conectar Shambhala con el propio Logos solar. Es algo que no se ha dicho todavía, son escritos inéditos que tuve el honor de traducir cuando estaba trabajando en Ginebra. Por lo tanto, cuando se menciona la jerarquía, la composición de la jerarquía, y todos son intermediarios desde este punto de vista, no se hace referencia a Buda. No es uno de los 6 Budas exotéricos o esotéricos, sino que es algo que escapa a la opinión corriente esotérica. Se nos dice que es el embajador, hablando un término muy descriptivo, de nuestro logos planetario en la logia solar, o viceversa. Es un representante de la logia solar de nuestro planeta, y es el gran intermediario. Y el sacrificio de Buda es traer la energía cósmica del logos solar a la Tierra en ocasión del Festival de Vesak, que tuvimos el honor de celebrar el miércoles pasado. Es decir, que todo se va encadenando. Pero la ley de los intermediarios, como digo, es cósmica, es planetaria, es solar y también es individual. De hecho, existen también, cuando un discípulo está preparado, es un intermediario entre la gente corriente y el maestro, o la jerarquía. Y entonces, cuando se presenta la oportunidad de que un avatar de la naturaleza que sea tenga que proyectarse sobre la tierra para cumplir una misión definida, como portador de valores celestes, ya sean de rayo, ya sean de cualidades lógicas, entonces se realiza siempre la función de intermediario. Son invocados, se nos dice, dentro del conocimiento esotérico que se asigna a las ramas, de una manera casi muy descriptiva, cuando existen las grandes reuniones trimensuales de la jerarquía. La jerarquía, o Shambhala mejor dicho, convoca a la jerarquía durante 3 etapas anuales muy definidas. Una de ellas es la de Vesak. Cada 3 meses hay una reunión trimestral. Entonces existe el concilio de Shambhala. Y allí se están expresando los planes del logos solar con respecto al planeta Tierra, o los propios del propio logos planetario con respecto a su cuerpo de expresión, que es el planeta Tierra. Entonces se nombra siempre, o se invoca siempre, la fuerza de un avatar. Y después de estas reuniones trimensuales de Shambhala,
existen unas corrientes de energía que dan lugar a los descubrimientos científicos, a los movimientos sociales, a las nuevas religiones, o se están deshaciendo unas religiones y están imperando otras. Los grandes movimientos, por ejemplo, que surgen por efecto de la corriente de energía del primer rayo, que todos estamos acusando de una u otra manera, obedecen también a una sistemática invocación de fuerza de parte de este concilio trimensual de San Pablo. Existen también los intermediarios durante el proceso de la iniciación. Durante el proceso de la iniciación existe una participación de fuerzas cósmicas a través del cetro de poder, ya sea del Bodhisattva o ya sea del Señor del mundo, en dirección al iniciado. Entonces existen dos intermediarios que están canalizando la energía, repito, del Bodhisattva o del Señor del mundo a través del cetro y en dirección al centro del iniciado. Si se aplicase el cetro de poder, ya sea el jerárquico, el que empuña a Cristo, o el diamante flamígero, que es el que empuña el Señor del mundo, directamente, sin ninguna protección sobre los centros del iniciado, automáticamente deshacería todo su complejo etérico, el cuerpo físico moriría y traería una confusión tremenda en el plano astral y el plano mental por efecto de esta gran invasión de fuerza eléctrica cósmica. Y como digo, en los ashramas existen los intermediarios. Y las esferas de Shambhala que estamos analizando actualmente tienen intermediarios que van de una u otra esfera, comunicando las virtudes de una esfera superior a la esfera inferior y así hasta llegar al propio corazón del logos planetario. Y siempre existe un intermediario que te ayuda en los momentos culminantes de la vida, si sabemos reconocerlo. Y no hay que tener la mente muy romántica o una mente muy dada, digamos, a las ilusiones y a los espejismos o a Maya, para darnos cuenta de que todos hemos sido inspirados por algún intermediario, sea físico, sea astral, sea mental o sea espiritual, en algún momento determinado de nuestra vida. Decimos nosotros, ha pasado una cosa que me extraña porque no había ningún elemento de juicio para que se llegase a esta conclusión o se produjese tal o cual acontecimiento. Pero el caso es que se ha producido de una manera milagrosa y actualizamos una energía producida por un intermediario para escalar algún acontecimiento que lógicamente no tenía que haberse producido. Kármicamente tenemos que el maestro siempre es el intermediario entre el discípulo y Sanat Kumara, porque no se puede escalar una cima demasiado elevada con el equipo actual del hombre. Y podemos decir que existen las escuelas dentro de los ashramas en el cual el maestro, sea cual sea su categoría, está preparando a los estudiantes, a los miembros del ashrama, para introducirlos en zonas más profundas del propio ashrama, hasta llegar a poder estar en contacto directo con el maestro. Y entonces, cuando ya se ha establecido un contacto con el maestro de carácter, digamos, tan íntimo, tan vinculativo, que se le define ya como discípulo en el corazón del maestro, es cuando empieza el camino iniciático, el sendero de retorno a la casa del Padre. Todo esto son, como veréis, una serie incalculable de fuerzas intermediarias que han traído el aspecto superior al ennoblecimiento de sus cualidades para que pudiesen penetrar en otro nivel de tipo superior. Ahora bien, el problema que planteaba ayer es cómo podríamos colaborar o servir de intermediarios de una u otra manera para la venida del avatar. Pues yo digo que sencillamente no hay que preocuparse demasiado, como se nos enseñan los ashramas, de no preocuparnos demasiado por los campos de servicio, que constituye una de las grandes preocupaciones del discípulo
de preguntarse cuál es mi campo de actividad para servir al maestro. Y en el fondo hay una sutileza de egoísmo de parte del discípulo. Solamente hay que comportarse correctamente, sea cual sea la situación. Sabemos que tenemos un equipo mental, otro emocional y otro físico, y que estamos tratando de progresar hasta un nivel superior, y que a medida que vayamos conociendo la ley, que la interpretemos adecuadamente, estamos transmitiendo lo que sabemos a otra persona que lo precise en un momento determinado, y en esta función servimos como intermediarios. Entonces, lo mejor que podemos hacer para preparar el camino de aquel que viene es enderezar nuestro propio camino, que bastante torcido está. A la medida que nuestro camino se enderezca, es decir, que transformemos mediante la transmutación alquímica del conocimiento oculto, de la obra de la divinidad a través de la meditación o los servicios, y establezcamos una línea de comunicación entre el ser inferior con el ser superior. No podemos estar preguntando por aquel que viene y estar torciendo nuestras vías de comunicación con la humanidad. Sabemos que existen discípulos tan enfrascados con sus meditaciones, tan enfrascados con sus yogas y sus comunicaciones internas, que olvidan todas sus responsabilidades externas. Y eso lo estamos viendo en los movimientos modernos de tantos gurús falsos y de tantos movimientos alineativos de la mente del hombre. Tanta droga, tanta perturbación ambiental, tanta pornografía. Esto constituye nuestra lucha en este momento crítico de valores fundamentales, y la jerarquía está preparando a través de sus ramas a muchos discípulos para que luchen contra estos egregores formados por esta impasse. Cuando el hombre ya se cree que ha adelantado demasiado y que por lo tanto debe pararse, con lo cual comete un grave error, entonces empieza a preguntarse por el siguiente paso, y como realmente no está preparado para dar ningún paso, queda detenido como la mujer de lo convertido en una estatua de sal cristalizada en el tiempo. Entonces viene a una federación científica que o bien la persona sigue avanzando o bien queda aniquilada para siempre, perdiendo para unas grandes etapas a venir sin poder tener la oportunidad de ponerse en contacto ni con el maestro, ni con el asrama, ni con algún discípulo cualificado que pueda orientarlo. Existe también el orgullo de la persona que tiene algo de conocimiento, y en virtud de este algo se cree con derecho a captar el todo. Y el todo para mí es un debería, es un movimiento, no es una meta. Conocimiento tampoco es una meta, ni la sabiduría es una meta, es un movimiento todo. Lo que hay que hacer, me parece, siempre hablando en términos de lo que podríamos realizar para preparar el camino de la batalla de Cristo, sería precisamente de no acumular conocimientos, no acumular cualidades, no caerte en las manos de las disciplinas. Si surge una disciplina, que no sea una disciplina impuesta por un determinado conocimiento más o menos esotérico, sino que surja de una comprensión interior. Porque si hay comprensión, la disciplina se convierte en un hábito de vida, no se convierte en algo que te invita constantemente a ir contra la realidad. No podemos separar nuestra vida evolutiva del propio karma. Precisamente el cumplimiento del karma es lo que hace, lo que endereza la vida interior, la que nos programa de una u otra manera para que podamos servir, digamos, de agentes intermediarios del Señor que viene aquí en la tierra. Quedamos siempre dentro de esta esfera, digamos, de autocontemplación, de autoglorificación del yo, tratando de absorber los conocimientos, de absorber las virtudes, como si algo quedase en nosotros. Si cuanto menos tengamos, cuanto más aire seamos, cuanto más sutil sea nuestra naturaleza, mejor trabajaremos para aquel que viene. Pero naturalmente la naturaleza del hombre es acumulativa, sus valores son materiales, está viviendo orientado hacia todo aquello que le causa una satisfacción particular. No existe el sacrificio hacia los demás.
existe, como digo, un autorregocijo. Y cuando ha atesorado muchos conocimientos o se cree que ha atesorado algunas virtudes, entonces surge como consecuencia este orgullo, esta vanidad de creerse mejor que los demás. Entonces, alrededor de una persona equivocada se asientan siempre personas que necesitan estar también en este plano de equivocación. Se está realizando este proceso constantemente. No sé si vais comprendiendo, porque es una cosa que está dentro de lo que estamos realizando, o dentro de lo que podemos realizar. No podemos estar hablando de aquel que viene y quedar parados, sentados, sin actividad alguna que confirme este deseo de ayudar en la reaparición de la batalla. De hecho, podríamos decir lo mismo que sucede con el caso de la iniciación. No se te ofrece la iniciación sin estar previamente iniciado en todo cuanto vas a adquirir como legado después. Lo que existe cuando hay la ceremonia es la confirmación por parte del Señor del mundo de que aquello es válido. Pero no se puede iniciar, y al iniciar te da todo el conocimiento y todas las virtudes y todas las consecuencias vitales del karma trascendido, sino que cuando has limitado entre ti todo el complejo material que te estaba arrojando hacia las zonas oscuras de ti mismo, entonces lógicamente la iniciación es un hecho. Yo diría, y estoy muy convencido de ello, que la iniciación es un deber social, como decía el conde de San Germán. No se trata de alguna meta a conquistar, es algo que se conquista cada día, en la preparación que realicemos cada día, no estudiando constantemente, sino estando muy en contacto con la gente, viendo sus reacciones, aprendiendo a ser psicólogos, y dentro de esa psicología empezar a trabajar en ese sentido de orientar a las personas que deben ser orientadas, o sonreír de vez en cuando a una persona que está triste, o darle amparo a la persona que está en falta de consuelo. Son, yo creo, parte inseparable de la vida de aquel que quiera convertirse en un intermediario. Sí, yo consciente de que esta pregunta de qué es lo que puedo hacer, etcétera, etcétera, había preguntado precisamente lo que no deberíamos hacer. Bueno, pues entonces, si lo que al individuo le atrae hacia el fondo de sí mismo es la gravitación o karma, hay que hacerse agravitatorio, hay que perder la gravitación, hay que ser sutiles. A medida que nos utilicemos, simbólicamente perdiendo constantemente peso, entonces se produce el fenómeno, digamos, del discipulado, el fenómeno de la iniciación, el fenómeno de la ascensión hacia las regiones cósmicas. Pero todo esto es algo que lo sabemos de sobra. Solamente estamos insistiendo siempre sobre algo que todos conocemos, que todos sabemos. No me sé hasta qué punto cada cual puede interpretar el conocimiento y después de interpretarlo, ponerlo en práctica. Yo creo que los maestros están más interesados en que una persona posea menos conocimientos y más actividad, en el sentido social me refiero. Y al decir social no que tenga que intervenir en un partido político 10 días de ahora, sino simplemente que ser social o tener una conciencia social. Yo me acuerdo que estuve dando una conferencia en Ginebra con un grupo de amigos y había establecido la diferencia entre la conciencia social y la conciencia socialista. Digo, no es la misma cosa, porque es una pregunta que se me hizo. La conciencia social es la fraternidad y la conciencia socialista es un grupo dentro de esta gran fraternidad que luchará o no luchará, depende de la conciencia de la persona, pero que todo tiene una razón de ser. En fin, creo que el tema del intermediario. Es que yo creo que todos tenemos la idea de que al no darle importancia a estas pequeñas cosas que tú dices, esta conciencia social, que es todo lo que atañe a nuestra vida, necesitamos algo más grande. No sé lo que entendemos que algún otro grande, pero tiene que ser algo espectacular. Como por ejemplo, que por el que hemos venido hablando en el coche, de un gurú que te hace dejar a tu familia y todo para seguirle a él, porque ¿qué puede ser el contacto él
y preparar ahí el camino con ese grupo del que va a venir. Sí. Entonces haces algo grande, lo has dejado todo. Sí. Entonces yo pienso que ahí está el quid de la cuestión. Exacto. Tenemos algo grande y estas cosas pequeñas que son tan difíciles de hacerlas bien, no le damos importancia. Exacto. La persona, cuando se cree espiritual, empieza a rechazar valores. Que algo se cree ser espiritual. Ateniéndose a las frases de Cristo, déjalo todo y sígueme. Pero solamente puedes seguir a aquel que no tiene karma. No puedes dejar a la familia para seguir a Cristo. Cristo no te lo aconsejaría. Pero cuando hay intereses económicos o de tipo religioso o de otros tipos, es cuidado estos pseudo-gurús, yo diría esos impostores de la ley. Claro, yo creo, estoy convencido que el karma caerá sobre esta gente de una manera inapelable y antes de llegar al final del siglo, porque están entrometiéndose en los planes de la jerarquía. Porque si un valor tiene el hombre es tener voluntad propia. El misterio que ayer discutía Ramón también, el sacrificio del ángel solar, y que echemos por tierra todo el trabajo del ángel solar durante 18 millones de años en el plano causal, para que perdamos de improviso la voluntad y dejemos la voluntad en manos de cualquier persona irresponsable. Para mí es un punto fundamental. Parte fundamental es perder la voluntad por la droga o siguiendo falsos impulsos y dice, ha sido el ambiente que me ha conducido. No, la voluntad es la voluntad, el amor es el amor y la inteligencia es la inteligencia. Con esas tres armas que te da la divinidad puedes vencerlo todo. Pero primero ya no amamos, estamos entre las garras del deseo. La inteligencia está limitada al conocimiento que podemos adquirir intelectual, que siempre nos limita en cierta manera. Y la voluntad es tan poco precisa, tan poco educada, que cualquier persona nos puede inducir a hacer aquello que no debemos, sabiendo lo que debemos hacer. Por lo tanto, la voluntad para mí, y por ejemplo, en esos momentos drásticos de la vida planetaria, en que una corriente de energía del primer rayo puro, cósmico, que proviene del plano cósmico, y se presenta aquí en la Tierra, precisamente para ennoblecer la voluntad de los hombres, que se encuentre con con el freno de esas personas que desprecian su voluntad, desprecian todo cuanto ha servido como un sacrificio constante del ángel solar. Que lo primero que te da el autoconsciente es la voluntad afirmativa de ser y de realizar. No que los demás hagan aquello, porque la persona se vuelve cómoda con el tiempo y a medida que aumenta la comodidad del hombre, entonces se pierde la voluntad. Un mago negro utiliza la voluntad a extremos inverosímiles, pero le falta amor. La inteligencia y la voluntad desarrollada a unos grados superativos. Mediante la voluntad y mediante la inteligencia puede dominar a las gentes. Puede influenciarte incluso sobre las ramas de la jerarquía. Pero ¿qué sucede con las ramas de la jerarquía? Se está enseñando a unificar el principio de la inteligencia, el principio del amor y el principio de la voluntad. Que todo esté equilibrado. Desde el momento en que hay más voluntad que amor, hay un peligro. Desde el momento que hay más amor que voluntad, puede subsanarse porque el amor es todopoderoso. Pero cuando hay más inteligencia que amor y la voluntad es fuerte, hay el riesgo de caer en la magia negra. Y todas aquellas personas que renuncian actualmente a esa voluntad están trabajando para los fuerzas negras del ambiente. Y ahí se han formado por personas timoratas, por personas que tienen poco apego a su propio ser, a su propia vida. Esta legión, diría yo, numerosa, de personas irresponsables, de falsos gurús, que mediante ciertas técnicas, ciertas apreciaciones de tipo, psicológico, están atrayendo así la voluntad de las gentes, no solamente de los jóvenes, sino también de las personas adultas. Porque yo nunca mido la inteligencia y el amor
ni a la voluntad por la edad, sino por la razón de ser, el ser mismo. Hay personas que envejecen y siempre serán jóvenes, en el sentido espiritual. Y hay personas que son jóvenes y son viejos ya. Son almas que han vivido mucho. Y seguramente que todas las almas jóvenes que están reencarnando están presos dentro de esta vorágine de fuerzas negativas que los atraen a puntos definidos. Utilizando simplemente el arma más, digamos, más potente que existe contra la juventud, que es el sexo. Esto atrae a la juventud hacia situaciones que los nuevos niegan intelectivamente. Que la voluntad es débil y sucumben. Y existe hoy día una cantidad increíble de jóvenes que han pervertido los mayores valores fundamentales psicológicos del hombre. Han prostituido el sexo, que para mí es sagrado y debe ser impulsado por el amor. Han perdido su voluntad, han entregado su voluntad a cualquier secta para que hiciese de ellos lo que quisiese la secta. Y detrás de las sectas siempre veis un imperio económico, que es el imperio que trata de dominar todo el mundo. Hoy la magia negra está siempre a través de las armas que se compran con dinero, y a través del dinero para comprar más armas. Y la educación y el hambre del mundo, como veis, está siempre al mismo nivel. Es decir, que lo que decía en su educación el maestro en las ramas, de que sirve al individuo tener este conocimiento técnico si el amor está descendiendo de nivel y la voluntad es débil, no puedes actuar, te encuentras limitado por el tiempo y el espacio, que es inconmensurable, pasa desapercibido. Es decir, nos hemos hecho concentrativos constantemente en ciertas direcciones y hemos perdido de vista la contemplación de la obra de la divinidad. Por eso siempre hablo de esta etapa que debe alcanzarse el individuo, de estar siempre expectante, siempre sereno, porque en esas dos palabras existe un mágico equilibrio de la ley. Y cuando la persona está serenamente expectante, está contemplando, como en un espejo, la propia divinidad. Y él se reconoce como parte de la divinidad. Porque el reconocimiento de la divinidad no vendrá seguramente por el conocimiento de la divinidad. Nunca podemos llegar a los íntimos recovecos de la divinidad, sino por la paz de la presencia. Y si analizáis la paz, solamente la paz únicamente puede ser deducida cuando la persona está serena. No podemos separar la paz de la serenidad, ni se puede estar sereno sin tener paz en el corazón. Son valores consubstanciales. No podemos mover una sin al propio tiempo mover la otra. Esas cualidades del espíritu. Por eso esta pregunta que decía el amigo Javier, que decía, ¿qué es lo que no debemos hacer? Yo creo que está compensado en la palabra de no vivir emocionalmente, sino que con raciocinio siempre. Si no vivimos presos en la parte emocional, ni sectas ni nada podría hacer olvidar la voluntad. Pero es que está muy desarrollado el aspecto emocional de las personas y no educado para hacerlo transmutar hacia acciones superiores. De todas maneras, no hay que dejarlo, el cuerpo emocional, no hay que controlarlo, porque las pasiones precisamente son lo que es cuando el cuerpo emocional está en evolución, y esta evolución de la, digamos, del cuerpo emocional es lo que trae como consecuencia las pasiones, los deseos incontrolables. Entonces, si la mente está preparada, está expectante, existe la posibilidad de que se controle aquella ebullición, aquella especie de fermentación del deseo dentro de aquellos cauces. Puede ser un día triunfante convertir el deseo, tal como es la ley, y ahí está la ley del intermediario, en aspiración superior. Significa que se ha pasado directamente del plano simplemente emocional del deseo hasta el plano búdico de la unidad, donde está el centro de todas las aspiraciones de la humanidad. Si me permites un comentario, es curioso, trato de ligar. Una cosa voy a decirte, que en tanto que existan ovejas, tendrán que existir pastores. Yo digo que el hombre no es una oveja,
ya lo sabemos todos. Una oveja carece de voluntad, tiene espíritu de rebaño. Y cuando existe un pastor, todo el mundo del rebaño va hacia el pastor, y lo que el pastor dice son palabras de ley. Entonces existe para mí una prostitución de la verdad. No podemos jugar con las palabras, es decir, no puede ser una causalidad, sino una casualidad. Y es la diferencia que existe entre el libre albedrío y la voluntad espiritual. La voluntad espiritual es causal. En cambio, la voluntad del libre albedrío es personal. Es lo primero que se le acerca a la persona. Es decir, que cuando se penetra en una rama, es porque de una u otra manera has alcanzado una parte considerable de voluntad espiritual y has reducido en gran parte el bagaje del libre albedrío. ¿Me explico? Que cuando se pasa de unas ramas a las pequeñas iniciaciones y después a las grandes iniciaciones jerárquicas, implica que la voluntad de Dios en ti se está haciendo cada vez más fuerte. Ya sabéis que en la gran invocación se nos dice las pequeñas voluntades de los hombres. Pobrecitos, el pequeño rebaño que tengo. Pero un rebaño que cada cual es su propio pastor. O tendría que serlo, ¿verdad? Bien, nos podríamos decir también, siguiendo siempre esta idea que se ha expuesto, de que es de la causalidad, de que la droga fuese una causalidad. ¿Te das cuenta? Yo no sé que la droga sea una causalidad, ni el vudú falso sea una causalidad, sino una deformación de la naturaleza. Digamos, un contentor de misterios, digamos, profundos, pero en la magia negra. Con un poder formidable. Y no sabéis cuántos valores internos, productos del mal cósmico, están alimentándose actualmente de todas las energías que están desparramándose como fragmentos de la voluntad humana a través de la droga del sexo, que con el tiempo produce desesperación, dolor y la incapacidad de retornar a las fuentes. ¿Es esto causalidad? Una causalidad en el tiempo, una casualidad en el tiempo, diría yo. Porque cuando ya la persona se hace no solo reflexiva, sino que la lógica de sus argumentos, su modo de apreciar la vida, su discernimiento, se ha convertido en automático y no se preocupa, y que por lo tanto se empieza a ser serenamente expectante. Ve la causalidad en todo, no ve una casualidad, pero dice, cuidado, la causalidad te llevará por el camino iniciático, y la casualidad, el acaso, la ilusión maya, o bien el espejismo, te llevará en otra dirección. Entonces existe un camino bien definido. El maya de los sentidos, el espejismo de las emociones y la ilusión de la mente son casuales. Pero la voluntad del hombre, el amor del hombre humano cuando ha sido robustecido y el discernimiento claro del hombre es la causalidad, porque está enlazado con valores causales. Es decir, no podemos esotéricamente jugar con las palabras. Y repito, para mí la verdad debe ser pura, es pura, y hay que reconocerla en su pureza. Y todo cuanto sea verdad, forzosamente atentará contra toda forma de magia negra que está moviéndonos. Si tuviese la visión clarividente del plano astral, en donde se agitan los grandes egregores formados por las pasiones humanas, quedaríais horrorizados. Y podría deciros también que una de las pruebas del discípulo antes de entrar en la tercera iniciación, que has andar muy lejos, tienes que haber vencido en ti el guardián del umbral por completo. Y se te presenta precisamente con la forma que tiene. Y es horrorosa, es pavorosa. Y lo tienes que vencer, porque no hay más opción que vencer. Porque es lo último que te queda para llegar a la altura de digamos, del monte Tabor de la conciencia. Antes de llegar a los Himalayas de la conciencia, son palabras del maestro San Germán. Establece el monte Tabor, pero luego los montes Himalayas o el monte Everest de la conciencia. Una ya es cuando decididamente has vencido al guardián, y el otro es adquirir
la personalidad jurídica, si podemos decir así, del ángel de la presencia. Y en su compañía ascender hasta el monte de la iniciación. Y a partir de aquí escalar el monte Everest, que son las iniciaciones cósmicas, como sabéis, la sexta, séptima y las que vendrán en el devenir de las edades. Pero darse cuenta constantemente de que estamos sujetos como discípulos en preparación, discípulos en observación, cada vez más a las tentaciones del ambiente circundante. Cuando el discípulo empieza a trabajar creadoramente, sin que se dé cuenta, está emergiendo una luz suave en su cabeza que solo puede verlo el maestro. Pero cuando ha crecido suficientemente, incluso el mago negro puede observar esta luz. Y entonces empieza la lucha del mago negro contra el discípulo. Y hay que prepararse contra el miedo, precisamente ahora, para evitar después la lucha con el mago negro, que será una representación del guardián del umbral, como anteriormente fue una representación del ángel de la presencia. Se trata simplemente de establecer cuadros constantes de analogía, de discernir constantemente, y cuando el discernimiento se ha convertido, digamos, en automático, entonces surge la forma gloriosa de la intuición. Entonces el individuo puede, a través de la voluntad, conquistar los últimos tramos que le separan del lugar donde está hasta la casa del Padre, o Shambhala, si preferís el nombre. Pero ahora estamos en una época, para mí, realmente interesante por su propia trascendencia. Nunca ha habido tanta tentación, hablando místicamente, para los seres humanos que en estos momentos actuales. Aquí se verá precisamente quién está preparado para serte un discípulo del maestro, para poderte ingresarte en unas ramas y para poder serte iniciador después. En virtud de esta fuerza tremenda que está introducida en la humanidad. Y podría deciros que esta fuerza sí que es causal, porque proviene del causal cósmico, no simplemente del causal mental de Shambhala o del causal, digamos, del lobo solar, sino del plano causal cósmico, es decir, los tres primeros niveles o subniveles del plano mental cósmico. Y aquí tendréis el por qué están aquí los ángeles solares. Porque desde 18 millones de años será para nosotros una cifra incalculable, pero para los cósmicos es un abrir y cerrar los ojos. Otra importancia para este tiempo que a nosotros parece, digamos, sobrecogedor. Así que no hay opción. Aquí ahora estamos decidiendo el futuro esotérico, no solamente de nosotros, sino de una gran parte de la raza, en virtud de que podemos ser, como decía Javier, intermediarios ahora, aquí. Y sin darnos cuenta, veremos cómo podemos intervenir como intermediarios en momentos, digamos, culminantes de la vida, del ambiente social que nos rodea, la familia, la profesión, el grupo al cual podamos pertenecer, para ser conscientes últimamente de que existe una fuerza tremenda que está tratando de orientarnos siempre hacia la luz, siendo nuestra tendencia siempre las sombras.